¿Qué tal amigos? En esta oportunidad vamos a ver un ejemplo que se va a denominar pórtico de dos niveles, mucho más preguntado cómo es que se va a generar quizás los grados de libertad en este tipo de estructuras. Así que vamos a ver cómo sería en este caso. Bueno, hay que considerar primero algunos puntos importantes, que es el material, en este caso el módulo de elasticidad, la inercia y el área. Recuerden que para los elementos viga, columna, etcétera, vamos a trabajar con un EI constante, mientras que el EA, que viene a ser la deformación axial, nosotros lo vamos a despreciar, no lo vamos a tomar en cuenta. Esto generalmente se le asigna, ¿no?, a los elementos armadura, elementos articulados, donde se pueden estirar, como también quizás se pueden acortar, ¿no? Cualquiera de esas dos formas. Eso sucede cuando le damos un valor de EA constante. En este caso no va a ser así. En este caso estamos despreciando esa deformación axial porque si no, diríamos, pues no, hay un desplazamiento acá vertical y este elemento columna se estira. O de repente, si coloco el grado de libertad hacia abajo, la columna se estaría acortando. Bueno, son dos suposiciones. Así que este primer gráfico que tenemos acá va a ser nada más para identificar los elementos. El segundo gráfico va a ser para los giros. Voy a colocarlo aquí. Finalmente acá va a ser los desplazamientos, para que se den cuenta cómo es que se va a manejar. Y bueno, recuerda que estos elementos de aquí son vigas, igualmente acá. Y en este caso son las columnas, ¿no?, que vemos. Columnas, columnas y columnas. Son dos apoyos, en este caso apoyos empotrados, en el cual va a tener tres reacciones. Y siempre sabemos que en este tipo de apoyos el giro como el desplazamiento va a ser cero. No va a tener ningún grado de libertad en ese caso. Creo que es más rápido visualizar el tema de los giros, porque los giros generalmente se ubican en aquellos nudos o elementos que se comparten en algún punto, como aquí. En ese punto de acá concurren tres elementos, viga, columna, columna, acá viga, columna y así sucesivamente. Entonces ahí se va a dar lo que son los giros. Yo voy a colocarlo de esa manera. Vamos a darle algunas nomenclaturas, diríamos acá giro 1. Horario, tú puedes suponer también el sentido, puede ser antihorario también. Giro 2, acá el giro 3, finalmente el giro 4. Yo sé que para el tema de grado de libertad deberían ir liberando grado por grado, ¿a qué me refiero? En este caso, si sé que el giro 1 es horario, entonces si tú te das cuenta acá, es como una forma de una T, ¿no?, para este nudo. Y si yo lo roto en ese sentido, más o menos tendría esta configuración, ¿sí o no? Está rotando en sentido horario. Y lo que pasa acá es que se deforma de esta manera, ¿no? Esta columna más o menos sería así para el giro. Luego esta viga también. Y acá finalmente esta columna, ¿no? Unimos esos puntos donde estamos deformando. Eso es lo que sucede en realidad para los giros. Si gustan, entonces podrían ya de frente ya colocar de todos los giros, pero no es algo ideal, solamente para poder visualizarlo. Entonces digamos que acá tienen esta rotación en sentido horario, más o menos así, estamos suponiendo. Igualmente acá. Y finalmente para este elemento, ¿no? Seguramente se preguntarán, pero ¿por qué lo coloca de esa manera? En realidad el giro puede darse en cualquier sentido. Quizás acá puede ser horario, de repente acá es antihorario, por ese motivo es que también uno debería saber cómo se grafica. Pero al menos estamos dando la intención de que va a rotar o tiene ese tipo de deformaciones cuando hablamos de los giros. Y bueno, para el tema de desplazamientos también hay que saber si es que vamos a considerar desplazamientos horizontales. Verticales ya hemos indicado que no va a haber porque no se está alargando ningún elemento. Y de repente pueden decir, ¿y por qué no colocas acá otro desplazamiento? No, porque estos desplazamientos iniciales de la parte izquierda prácticamente va a ser lo mismo que la parte derecha, ¿no? Entonces solamente se colocan dos desplazamientos. Otra pregunta de repente que se puedan realizar es que ¿cómo sé si hay desplazamientos o no? Es que tú no debes saber si hay desplazamientos o no, tú debes siempre suponer que hay desplazamiento. Y de acuerdo a eso, a un cálculo ya posterior para un método que tú vayas a emplear, ahí te vas a dar cuenta si es que hay o no hay desplazamiento. Pero lo que acá quiero realizar
o al menos para que se den cuenta cómo se da ese tipo de deformación, cómo se va a graficar. Bueno, primero vamos a comenzar con el desplazamiento horizontal 1, yo lo voy a enumerar de esa manera. Entonces ese desplazamiento 1, digamos que para la columna va a ser de esa manera, ¿no? Se está desplazando perpendicularmente, igualmente acá. Te das cuenta que esta viga no se ha alargado, simplemente se está desplazando de un punto a otro. Es como si acá fuera el número 1, acá sería 1', esto acá es 2 y acá sería 2'. Finalmente la longitud de 1, 2 es igual que la longitud 1', 2', ¿no? No se ha alargado ni se ha cortado ese elemento. Entonces acá vamos a colocar también, esta columna se deforma perpendicularmente, hay que saber o tener en cuenta que los desplazamientos siempre son perpendiculares a su barra. Es una aproximación lo que nosotros realizamos, ¿no? Entonces ya tenemos este desplazamiento y acá también sería de esta manera. O se preguntarán, ¿y qué pasó con el desplazamiento de arriba? Por el momento estoy explicando cómo es que se va a desplazar el primer nivel. Va a suceder de esta manera. Ahora digamos que se desplaza, o vamos a considerar el desplazamiento 2, que está en el otro elemento, ¿no? En la parte superior. ¿Qué sucede? En este caso se va a contemplar nada más el desplazamiento de ese segundo nivel. Y ahí lo tenemos, ¿no? No es algo difícil en realidad, te das cuenta, es así. Pero ese no sería un desplazamiento real, pues, ¿no? Solamente estamos identificando punto por punto cómo es el desplazamiento. El desplazamiento final o real ya sería de esta manera. Contemplamos el primer desplazamiento, igualmente acá. ¿Y qué sucede? Si tú te das cuenta, ya habíamos indicado que este desplazamiento más o menos sería hasta acá. Pero lo que sucede en realidad es esto. Más o menos así. ¿Y a qué me refiero? Yo hago una proyección ahorita mismo, desde este punto. Y voy a enumerar acá delta 1. Obviamente que acá también va a ser delta 1, ¿sí? Porque tiene el mismo desplazamiento. Sin embargo, en la parte superior, si tú te das cuenta, va a sufrir otro desplazamiento. Y es el desplazamiento 2. Pero el desplazamiento que en realidad se estaría dando para esta columna del segundo nivel, te vas a dar cuenta que sería la restación. Miren. ¿Cuándo se desplaza? Cuando llega hasta ese punto sería el desplazamiento 2 menos el desplazamiento 1, ¿sí? Tiene lógica, porque en el desplazamiento 1 la columna no se ha deformado, simplemente es como si se hubiera trasladado de un punto a otro, ¿sí? Miren, por eso yo hice esta proyección, se mantiene la columna en su misma, no en la misma posición, pero sí de la misma condición o en el mismo eje vertical, y luego acá recién se estaría deformando, por eso es que lo he identificado de esta manera como delta 2 menos delta 1. Y es lo mismo que sucede con la otra columna de la parte derecha, ¿no? Acá también vamos a colocar que esto es delta 1, hago la proyección, esto sería también delta 1. Finalmente el delta 2 sabemos que va a ser igual que el de la parte izquierda. Y finalmente acá sería la resta, ¿no? Delta 2 menos delta 1. Y de esa forma entonces estamos estableciendo los desplazamientos finales que se va a generar en este tipo de problemas cuando tenemos pórtico de 2 niveles. No solamente puede ser de 2 niveles, puede ser de 3. De repente no solamente va a contemplar un pórtico, habrán 2 pórticos más, estarán conectados más elementos y bueno, eso ya depende mucho también del análisis o quizás el cálculo posterior que tengan con referencia a los grados de libertad. Espero que te haya servido este video y nos vemos más adelante.